recibido tan honrosa para participar en el First Argentina Aesthetic Surgery Meeting. Gracias al doctor Guillermo Vázquez, presidente de la Asociación Argentina de Cirugía Estética, y a todos los colegas que nos han convidado para que estemos presentes en este congreso para hablar de algo supremamente interesante. Para mí me encanta, se llama la implantación anatómica de glúteos. Vamos a abordar este tema como un proyecto. Entonces, el proyecto que vamos a trabajar hoy es colocarle unos implantes de glúteos a nuestro paciente. Para esto, como todo proyecto, podemos manejarlo desde un punto de vista de una planificación estratégica con estas 5 elementos básicos, el 5W, y con 2 elementos adicionales que es el 2H. El 2H nos interesa mucho, es muy chévere, es muy interesante porque es el how, cómo lo vamos a hacer, y how much, qué vamos a obtener de esto. Pero antes de llegar a ese 2H es importantísimo desarrollar el 5W. Para ese 5W entonces nosotros vamos a hablar de el qué, vamos a empezar con el what. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una colocación de implantes. Es una consulta muy frecuente. Nuestras pacientes quieren aumentar el glúteo, dar más volumen en su cola, en su trasero, y moldear mucho la región dorsolumbar. Es algo atractivo, bonito. Muchas personas lo necesitan y realmente el cambio que se va a obtener muy agradable. Ahora bien, vamos a desarrollar qué significa anatómica y qué significa redonda. Bueno, ¿qué significa anatómica? Es un término, podríamos llamarlo comercial, porque anatómica depende de cada raza, de cada sitio, de cada país. La anatómica va a variar. Hay personas que quieren el glúteo grande, hay personas que quieren el glúteo simplemente más arriba, pero vamos a buscar que sea lo más parejo, lo más agradable posible su glúteo. Y buscamos también rellenar el glúteo y en ciertas ocasiones dar un poco más de volumen a la depresión trocantérica. Entonces simplemente lo vamos a observar aquí en estas dos presentaciones. Esta paciente tiene un glúteo, llamémoslo más redondo, en su lado de las caderas, y esta paciente tiene un poco más hundido hacia la región lateral, a la región trocantérica. Por eso me gusta mucho el trabajo con los implantes que son, aquí llamémoslos un poquito alargaditos, que son los implantes anatómicos, pero en la primera paciente podríamos considerar sin mayor problema un implante redondo. Entonces a esto vamos a definirnos como rellenar la depresión trocantérica. El tamaño, bueno, el tamaño lo vamos a definir de acuerdo al paciente. Unos pacientes los quieren más grandes, otros no lo quieren tanto, ya depende de muchos factores, pero el principal limitante es la anatomía. Por más que quieran un implante muy grande, no podríamos colocarlo en pacientes donde su músculo, su estructura no va a dar lo suficiente, no nos va a generar el suficiente espacio para colocar un implante de ese tamaño. Que sea algo simétrico y equilibrado con el cuerpo, y también, como hablábamos hace un momento, depende de la cultura, de la raza y lo que queramos nosotros colocar o aumentar en glúteos. Entonces, en general buscamos que sea suave, que sea bonito, que aumente, pero que sea algo lo más natural posible. Bueno, ahora sigamos con el qué. ¿Y qué implante vamos a utilizar? Tenemos una oferta gigante, muy grande, muy importante de implantes. Hay implantes lisos, hay implantes texturizados, hay implantes redondos, hay implantes anatómicos. De hecho, también hay rellenos de silicona, hay rellenos de otras sustancias, hay el poliuretano. Ya pienso que cada quien va a determinar cuál es el que más se adapta para su gusto, para sus estrategias quirúrgicas. A mí me gustan mucho los microtexturizados, me gustan los implantes anatómicos porque van a rellenar y dar un bonito volumen en diferentes áreas del glúteo. Los tamaños es importante. Ya cuando venga el paciente a la consulta vamos a mirar comprobadores. Es lo más fácil que podemos hacer, colocar probadores de diferentes tamaños, y vamos determinando de acuerdo con el paciente. Nosotros somos la persona que los tenemos que guiar a definir el mejor tamaño para el paciente, y digamos, como toda la composición de estos elementos es los que nos van a llevar a tener una muy buena selección. Es como escoger nuestros elementos para una obra, para un elemento, para una construcción, para un diseño. Entonces ya estamos hablando del qué. Ahora, ¿quién? ¿Quién va a ser nuestro paciente? Pues primero que todo, tenemos que seleccionar muy bien el paciente, porque en esto las expectativas a veces pueden ser diferentes a lo que podemos lograr nosotros con la cirugía, y es muy importante coordinar bien las expectativas del paciente con lo que nosotros hacemos con cirugía para que el paciente esté muy contento con el resultado. Obviamente que tenemos que pensar en un paciente que esté en buenas condiciones, que sea un paciente saludable, y como todo procedimiento quirúrgico buscar todo el enfoque de planeación prequirúrgica.
Pero también es importante el cirujano. El cirujano es muy importante desde el punto de vista de que debe tener un entrenamiento. Nada más el hecho de estar en estas conferencias ya nos hace conocer un poco más sobre el tema, y en la práctica el entrenamiento con personas que ya tengan experiencia en este tipo de cirugías va a llevarnos a que sea mucho más fácil desarrollar el procedimiento, siempre con nuestro safety, nuestra seguridad por encima de todo, y obviamente que esto es un equipo. Esto no es solamente de un cirujano que haga bien su procedimiento, tiene que tener su personal de instrumentación, de enfermería, de anestesiología, de clínica en muy buenas condiciones para que todo se desarrolle de muy buena manera. Ahora, ¿cuándo vamos a hacer esto? Increíblemente, pues hoy en día tenemos mucha influencia del tema de redes y los pacientes quieren muy jóvenes hacer estos implantes de glúteos. Personalmente, pues preferimos que ya sean personas mayores de edad, que tengan una, digamos, adecuada, digamos, estado de salud. Entonces va a ser como el momento adecuado para realizarlo. Cuando tengamos nuestras consultas de exámenes completamente realizados, entonces hemos hablado hace un momento que tenemos que escoger el implante más adecuado para el paciente, que toda su valoración prequirúrgica sea normal y tengamos una muy adecuada preparación del paciente. Ahora bien, ¿dónde vamos a realizar esto y en qué parte del cuerpo? ¿Dónde? Resulta que tenemos que escoger nuestra locación, nuestra clínica, nuestro ambiente de trabajo que sea el más óptimo, el más idóneo para realizar esto. ¿Y en qué parte del glúteo? Es importante porque es que el paciente quiere aumentar el glúteo, pero el glúteo en su globalidad es algo muy grande que no vamos a lograr rellenar con unas prótesis. Como no logramos rellenarlo con una prótesis, entonces vamos a escoger el área más importante. Generalmente vamos a buscar que sea en la parte superior del glúteo, que nos dé más rellenito en la parte alta del glúteo y que logremos una muy buena delimitación entre la región lumbar y la glútea para que se moldee bien bonito el cuerpo. Entonces, allí va a primar el tema de la anatomía y explicarle al paciente que primero, el implante no levanta el glúteo, que es algo que piden frecuentemente. El implante va a dar una mayor proyección volumétrica sobre toda la parte superior del glúteo. Ahora bien, el why, ¿por qué? Vamos a responder 3 preguntitas del por qué. Hay muchos porqués en esta cirugía, pero si vamos resolviendo cada una de ellas, pues vamos a lograr tener una mayor claridad. ¿Por qué implantes y no grasa? Bueno, es interesante lo de la grasa, la lipotransferencia, pero es un tema mucho más de estabilidad con el tiempo. Los implantes glúteos le dan una muy buena estabilidad, no van a cambiar su forma, no van a tener una absorción irregular como puede llegar a tener una grasa. Segundo, podemos dar un mayor volumen, ya depende de esto de qué tanta grasa estemos nosotros acostumbrados, autorizados a inyectar, pero al menos en nuestra práctica las inyecciones de grasa no deben ser tan grandes y tienen muchos, llamémoslos, riesgos, mientras que esta cirugía es bastante predecible en cuanto al volumen que vamos a inyectar y es bastante predecible en cuanto a la estabilidad con el tiempo del implante. ¿Por qué pre o transmuscular? Realmente las premusculares, pues a mi forma de ver las usamos en algún tiempo, pero se notaba mucho el relieve del implante, el relieve en el perfil se notaba demasiado, por eso preferimos colocarle una capa de algo que nos va a ayudar a 2 elementos. La primera es que se mantenga el implante, el músculo lo mantiene en una buena posición y pasan los años y se mantiene en una buena posición, igual que lo que podríamos llegar a pensar que sucede con los implantes mamarios por el plano retromuscular. Ahora, es claro que el implante realmente no lo podemos ubicar en un plano retromuscular tan bien diseñado como se ubica en el retromuscular mamario, pero sí vamos a buscar que esté por detrás, por debajo del músculo en su mayor cantidad posible para que se mantenga allí con el tiempo. ¿Por qué anatómicos y no redondos? Esto ya es una decisión muy personal del cirujano. Me gusta mucho, podemos enfocarlo, no siempre tienen que ser anatómicos o redondos, pero me gusta mucho el tema del implante anatómico porque va a dar un poco más de volumen hacia las porciones laterales, lo cual le rellena la depresión trocantérica y ayuda a que se muelde un poco más la cadera. Entonces, con esas 3 preguntas realmente pues podemos ver aquí en una imagen cómo el implante anatómico va a dar un bonito relleno, una bonita definición en la parte de atrás, mientras que el implante redondo, si no está bien utilizado, se va a ver más como un bump, como un levantadito en la región glútea. Entonces, por eso digamos que sería uno de los elementos que nos van a llevar a definir o a utilizar más fácilmente el implante anatómico. Bien, ahora vámonos al cómo.
¿Cómo? Entonces ya entramos a la parte que nos gusta más. ¿Cómo vamos a hacer este procedimiento? Primero, la preparación preoperatoria del paciente. Entonces tenemos que hacer la consulta médica, la valoración, el ensayar o el revisar qué tamaño de implantes vamos a utilizar con el paciente. Viene la marcación y el desarrollo, que vamos a ver eso paso por paso. Entonces, lo primero y más importante es que el paciente, cuando llega a la consulta, está solamente pensando en esto. El paciente está pensando obnubilado en que le van a quedar divinas, que sus glúteos se le van a ver muy bonitos, pero nosotros les estamos explicando muchos elementos que ellos los están omitiendo totalmente, están concentrados en que le van a quedar divinas. Entonces tenemos que concentrar al paciente con nosotros y decirle cómo en la cirugía va a haber dolor, va a haber una recuperación, va a haber un procedimiento, y con todo esto el paciente ya va a estar, o vamos a tratar de despegarle un poquitico de estos pensamientos. Tenemos que hacerle sus exámenes de laboratorio de rutina, hacerle su chequeo preanestésico. Obviamente que hoy en día todo lo documental también tiene muchísima importancia, las autorizaciones, las pruebas. Hoy en día con nuestro tema de COVID, pues entonces hacerle los exámenes que ya requiera cada uno de nosotros y las instituciones. Y clave, hacerle su análisis fotográfico al paciente para que tengamos una documentación sobre la cual vamos nosotros a aprender muchísimo. Ese es el primer punto, que nosotros mismos aprendamos, veamos y analicemos con sentido crítico las fotografías del antes, del después del paciente, lo escuchemos. Esto nos va a servir para que en futuros pacientes hagamos modificaciones que nos lleven a un mejor resultado cada vez. Importante, hace unos tiempos pues requeríamos como preparación quirúrgica, enemas, laxantes, antibióticos intraluminales. Hoy en día prácticamente no realizamos nada de esto. En días previos a la cirugía no le recomendamos nada adicional. ¿Qué tenemos que hacer? Sobre todo que el paciente esté, llamemos laxa la deposición, y que no esté con estreñimiento. Eso los pone muy incómodos, y realmente lo único adicional es el manejo de antibióticos. Bien, la marcación, interesantísimo. ¿Cómo vamos a marcar al paciente? Tenemos en cuenta nuestro conocimiento anatómico. Básicamente el punto importante es tener en cuenta que existe el trocánter, la tuberosidad isquiática y el sacro, que son como puntos muy importantes, y saber que nuestro nervio ciático va a salir entre una línea trazada entre la tuberosidad isquiática y el trocánter. Por aquí va a salir nuestro nervio ciático, que es como el principal punto que tenemos que evitar o estar muy alejados de ese sitio. Adicionalmente, es mejor hacerla con el paciente sentado, ya lo vamos a ver ahorita en unas imágenes. Obviamente que tenemos que tener un conocimiento importante de la anatomía, usar los probadores y determinar los límites inferiores. Esto lo vemos aquí mucho más fácil en este video. Y a donde se va a sentar ella va a ser el límite inferior del implante. Entonces yo le marco este punto que va a ser el límite más bajito del implante. Vamos para arriba, te pones de pie, Mónica. Entonces ese es nuestro punto mínimo. Y aquí ya tenemos nosotros, pues, considerando el trocánter, que viene aquí, la tuberosidad isquiática, que viene aquí en este puntico, y de aquí pues ya trazamos. Vamos a trazar una línea simplemente normal, yo no lo digo, es para estar nosotros tranquilos de que nuestro nervio ciático pues va a estar más o menos ascendido a nivel de proyección profunda. Estos puntos normalmente no los dibujo. Lo que yo hago ya en este momento es, si ya tengo el punto más inferior donde va el implante, pues vamos a colocar un probadorcito, y con ese probadorcito vamos a determinar nosotros la ubicación. Entonces aquí está nuestro punto donde tenemos que rellenar un poquito más en la porción lateral. Sabemos que aquí en línea media pues no va a haber ningún cubrimiento, porque el músculo más o menos comienza unos 2 centímetros, entonces allí es donde más o menos va a estar nuestro implante. Entonces, basados en el implante, ya le hacemos su pintura, que nos va a dar casi que exactamente el sitio donde vamos a tener que hacer el bolsillo. Entonces, marcamos siempre. Bien, una vez que está marcada la posición, la ubicación del implante, vamos nosotros a ubicarlo. Obviamente que en términos generales lo ubicamos en posición prona. Es interesante esta colchonetica que se llama un prone pillow. El prone pillow es un elemento que nos va a ayudar a que el paciente esté muy cómodo en la posición boca abajo. La anestesia, preferimos habitualmente la anestesia regional, funciona muy bien, les da muy buena analgesia en el posoperatorio.
y protecciones que tenemos que tener en rodillas, en brazos, en senos, en todas partes. Un poquito de semiflexión de la mesa para que el paciente esté un poquito, el glúteo o la cadera esté un poquito salida y nos facilite. Y pues simplemente vamos a hacer una muy buena asepsia, pero me gusta aislar con compresas. Vamos a suturar las compresas, aislar la región de la incisión, e inclusive los campos quirúrgicos también los vamos a colocar y los vamos a fijar. Viene la incisión. Normalmente la incisión la hacemos en la línea media. Tenemos que tener en cuenta que el sacro viene más o menos en esta zona, el músculo ya empieza hacia la región lateral del sacro, más o menos unos 2 centímetros, y nuestra disección va a limitarse más o menos hasta esta área. Digamos que la disección se va a hacer en esta zonita de aquí. Vamos a llegar a donde está el músculo, y una vez que lleguemos al músculo vamos a hacer una divulsión a lo largo de las fibras, que apenas tengamos el espacio necesario para que logremos entrar el implante. Es muy importante cuando realicemos esa disección dejar unos vientres musculares bastante gruesos, importantes, para que logremos un muy buen cierre cuando ya hagamos la parte final de la cirugía. Vamos a elaborar un plano retro o transmuscular. Realmente el plano es muy transmuscular, no es muy fácil la diferenciación de los planos, y primero hacemos un lado, después lo empaquetamos con una compresita que le haga presión, que haga algo de hemostasia, y luego sí ya vamos a colocar el implante. Necesitamos un ayudante, un instrumentador, otro colega que nos haga una muy buena separación. Y por último vamos a hacer el cierre por planos. Yo le pongo una carita aquí como de cansancio, porque es que el cierre por planos para mí es una de las partes más importantes. Tenemos que obliterar muy bien el músculo para que la prótesis quede totalmente aislada, que si acaso llegamos a tener una dehiscencia, una infección de la piel, el músculo siempre nos esté cubriendo las prótesis, y eso nos va a dar mucha tranquilidad con el tiempo, porque los implantes van a mantenerse aislados completamente y ya se van a cicatrizar estas zonas superficiales. Después le colocamos unos vendajes. Me gusta dejar los vendajes muy quietos, tal vez una semana, 10 días, muy quieticos, sin tocarlos, sin levantarlos, para que se mantenga aislado la región anal de la región de la cirugía. Y me gusta siempre colocarles una faja. Entonces este es el how. Vamos a ver un momentito el desarrollo de la cirugía. Entonces este implante es completamente nuevo, de 350 gramos. Tiene una forma alargadita para dar más relleno en la porción lateral del glúteo. Y pues vamos a proceder a colocar el implante. Entonces ya colocamos los separadores, llenamos de ánimo a nuestra colaboradora y vamos a ir introduciendo el implante. Y poco a poco él se va desplazando dentro del cuerpo, va desplazándose dentro del músculo, y una vez pues que ya está el implante colocado, vamos a proceder a cerrar, utilizar antibióticos. Es una cirugía muy bonita, da unos resultados muy interesantes. Pues dependiendo de los cirujanos hay diferentes formas de aumentar los glúteos, pero pues en mi caso específico yo realmente prefiero realizar la colocación de los implantes, porque es una cirugía donde uno está seguro que el tamaño que va a colocar es el que se va a mantener, y cuyos riesgos pues son mucho menores, porque pues ustedes saben que los polímeros. Bien, es importante dentro de este tema del desarrollo quirúrgico una disección retromuscular. Utilizo un elemento Romo, yo utilizo este, es un disector de glúteos, porque con el dedo no vamos a llegar tan profundo. Es importante este disector Romo irlo ubicando, irlo llevando con la anatomía del glúteo, para que realmente nos tratemos de mantener siempre en el plano retromuscular. Pero un elemento Romo, hay diferentes formas de estos elementos, nos van a ayudar a tener un mayor acceso que solamente haciendo la disección manual. Bien. Después vamos a utilizar los vendajes. La posición en el postoperatorio puede ser supino o prono. Vamos a buscarle que el paciente tenga la mayor comodidad. A veces los ubicamos como en colchonetas de este estilo, tener muchos apoyos, pero sobre todo el tema de analgesia. Puede hoy en día, que tiene tanta auge la analgesia postoperatoria, que la manejamos con el anestesiólogo, es uno de los casos donde casi siempre lo indicamos. Entonces, en resumen, vamos a tener que el paciente se haga sus terapias ya después del postoperatorio. Vamos a buscar que el paciente tenga algo de reposo los primeros 3-5 días. Vamos a buscar que evitemos el estreñimiento. La limpieza de la región anal debe hacerse de atrás hacia adelante para evitar llevar contaminación.
que mantenga a su paciente los vendajes y siempre lo manejamos con doble antibiótico. Nosotros utilizamos cefalexina y moxifloxacina, por ejemplo, y un buen nivel de analgésicos. Entonces, esas son como las recomendaciones postoperatorias. Respecto a las complicaciones, en general son muy pocas. Afortunadamente, si desarrollamos la técnica de buenas maneras, digamos que las dos que charlaríamos hoy dentro de todas las complicaciones que puede haber, está la dehiscencia. Es un punto que es un poco incómodo, se pueden separar las cicatrices. Resuturarlas a veces es muy difícil, simplemente la dejaríamos abierta para manejo con curaciones y cierre por segunda intención, pero si nosotros estuvimos tranquilos de que el plano muscular quedó bien cerrado, esto se va a demorar, pero termina cerrando bastante bien. Y saber que, igual que en los senos, también existe el riesgo de linfoma anaplásico de células gigantes en este tipo de implantes. Simplemente no olvidemos, como en los senos tenemos mucho control anualmente con ecografías, en el tema de glúteos también sería interesante realizar una ecografía anual para estudiar los implantes. Bien, como procedimientos complementarios me gusta muchísimo el tema de el lipomoldeamiento lumbar. Es interesantísimo y les va a complementar muy lindo la cirugía. También se puede hacer lipotransferencia en algunas regiones laterales. No es mi, llamémosla, favorita, pero sí me gusta mucho el lipomoldeamiento. Y hemos procedido a colocar los implantes en ambos glúteos. Ambos son de un tamaño muy bonito, muy bonito para ella. Hemos complementado con un poquito de lipo en la cintura, lo cual va a ayudar a entallarle más la cinturita y al bajar ese bolito de aquí, la cuenta se va a ver bien. Perfecto, entonces el lipomoldeamiento complementa muy lindo la cirugía y es un procedimiento que, digamos, es muy altamente recomendable en el postoperatorio de los implantes glúteos. Bien, entonces, y hemos procedido. Aquí vemos ya una paciente que tiene 11 años, está un preoperatorio, vemos aquí muy clarita la depresión trochanterica tan severa y cómo el implante llega a rellenarle muy bien, y aquí estamos 11 años después de la cirugía, su glúteo se le mantiene una muy bonita posición, una muy bonita forma, la paciente se mantiene en su estructura, llamémosla delgada, y pues básicamente esto es como lo que podemos lograr con los implantes glúteos. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir esta conferencia. Es una información, llamémosla, básica sobre lo que es los implantes. Por favor, sigamos juiciosos, sigamos haciendo deporte, ejercicio, protejámonos que todavía esta epidemia sigue en el camino, y pues ante todo una muy feliz Navidad y muchísimas gracias a la Asociación Argentina de Cirugía Estética por darnos esta oportunidad de compartir un poco de información con ustedes.